Bueno, en mi caso es un poco diferente. Traigo aquí un paciente con un ictus isquémico agudo, un NI de 12, que en el GTAP se observaba en la carótida derecha, ¿no?, que una oclusión de la carótida interna derecha, no a nivel de la bifurcación, no parece de origen ateromatoso, y en la carótida izquierda lo muestro para que os fijéis en la imagen, que bueno, parece aparentemente tiene un contorno y calibre normal. Aquí en esta zona de la banda del artefacto hay una cierta irregularidad de la carótida izquierda, pero por lo demás parece normal, ¿no? Bueno, a nivel intracraneal se veía un trombo flotante en el segmento distal de la carótida interna intracraneal y posiblemente un pequeño embolismo distal en la arteria parietal posterior de ese lado. Bien, ya durante el procedimiento de la trombectomía observamos una inyección a través del catéter guía. Bueno, se ve una irregularidad, estenosis y oclusión de la arteria por una disección en el segmento distal de la carótida cervical. Al ir, nosotros usamos siempre la técnica combinada de catéter de aspiración distal y microcatéter, y en la navegación pues observé que la guía hacía una morfología extraña, ¿no? Daba ahí unas curvas extrañas, y entonces pues hice una inyección y nos encontré con una dilatación aneurismática llena de defectos de represión y un flap intimal que se extendía al segmento petroso, ¿no? Bueno, pues sobrepasa el punto de oclusión. En la navegación probablemente el trombo flotante migró al tronco inferior y bueno, pues con técnica combinada, aspiración distal y microcatéter. Aquí está. Bueno, quedó este embolismo distal que probablemente ya estaba en el angiotac. Aprovechando el catéter de aspiración distal y el microcatéter y el soporte del stent Triever, pues ascendí el neurón hacia el segmento petroso y en la misma retirada retira el catéter de aspiración y en la retirada del neurón pues implanté un Gold Stent de 740 iniciando en la zona más distal del segmento cervical de la carótida. Aquí se observa la estenosis, el pseudoneurisma. Queda como un pliegue o un escalón formado por la rigidez del Gold Stent, ¿no? Y en estos casos pues siempre telescopamos otro Gold Stent, ¿no? De forma que a nivel proximal no quede escalón, pliegue o estenosis, ¿no? Fijaros en el grado de solapamiento, bueno, la distancia al segmento que están solapados, que aproximadamente sería 1 centímetro o más, ¿no? Queda una estenosis pequeña residual a nivel de la disección, pero un buen flujo, ¿vale? Esta es la resonancia post de control, creo que son 3 días después. Infarto en territorio frontera y embolismos corticales. En la carótida izquierda, aquí se ve una pequeña estenosis, seguía habiendo pseudoneurisma y los stents permeables, los artefactos de los Gold Stent. Este caso también me gustaría mostrarlo por esto, no es la primera vez que nos ocurre. Esto es un paciente del sistema de hemostasia que utilizamos, era Angiosil, y este es un paciente que ya estaba dado de alta en su casa y acude pues 10 días después pues con un pseudoneurisma sangrando, en shock prácticamente, y bueno, pues esto es lo que tiene, que el Angiosil puede saltar días después, que si además necesita la doble antiagregación, pues te cuenta también con el problema quirúrgico. Y entonces en estos casos, pues bueno, primero de entrada intento hacerlo por vía percutánea, inyección de trombina por vía percutánea, en este caso accedimos por vía radial, un balón copérnico para hacer hemostasia, un sellado del cuello del pseudoneurisma, aparentemente funcionó, y bajo control ecográfico fui inyectando viales de trombina, pero empecé a ver en la ecografía flujo, ¿no? Flujo que venía de algún lado, comprobaba que esta no sellaba bien el balón copérnico, lo modifiqué, lo cambié por otro balón copérnico y dio el mismo problema. Ahora viene cuando estos balones, los copérnicos, son los que nos permiten llegar desde la radial, porque cuando recurre a los catéteres balón de periférico, desde la radial no tienen longitud suficiente, o sea, no llegan hasta la femoral común. Esto es un problema que hay que tener en cuenta. Entonces, pues, abordaje femoral contralateral izquierdo, pasar este lado, con estos balones sí hacía un buen sellado del pseudoneurisma.
En la inyección de trombina gasté era el vial número 11 que ponía, y en la ecografía velas que se va trombosando y cómo quedaba justo pegadito al cuello que no se trombosaba y ya no tenía más viales. Pues nada, dejar el balón proximal al pseudoaneurisma con oclusión y a cirugía. Que lo que más necesita el cirujano es que hasta que él pueda abrir y poner el clip, es cuando no tiene control del sangrado. Bien, esto el control 4 días más tarde de angiotag, observamos que persiste en el resto del pseudoaneurisma, que ha habido acortamiento probablemente del primer stent porque se ha dilatado, aumentado de calibre y por eso se acorta y el grado el segmento solapado es menor. Y apreciamos en la carótida izquierda una disección con estenosis severa de la izquierda. Aparentemente la apófisis estiloide, bueno, son grandes, pero no parecen excesivamente largas. Fijaros ya en el tratamiento de la carótida izquierda cómo el grado de solapamiento se había reducido mucho, el calibre del stent había aumentado porque se había ido reabsorbiendo el hematoma de la pared por la disección. Y en el lado izquierdo, pues lo que hicimos fue igual, atravesarlo, colocar desde el segmento, la zona distal del segmento cervical, que ya nos da la curva, implantamos el primero. En este caso dilaté para reducir la estenosis y el posible cambio luego de longitud del stent y procedí al telescopaje de otro gol stent. Seguía quedando aquí un pequeño escalón, si quedan escalones yo telescopo hasta que el calibre queda, no hay ningún pliegue, estenosis o zona de turbulencia de flujo que pudiera generar la trombosis del mismo, y en este caso fueron 4. Y esto a nivel intracraneal, sin complicaciones, y en un control ya del 7 de marzo todavía persistía flujo en el pseudoaneurisma y estaban permeables ambas carótidas. Muchas gracias.